Escalas de medición. La medición puede definirse como la asignación de números a objetos y eventos de acuerdo con ciertas reglas. La manera de cómo se asignan estos números determina el tipo de escala de medición. Las escalas de medición se clasifican en 4 grupos: escala nominal, escala ordinal, intervalo y escala de razón. Escala nominal. En esta escala se forman clases excluyentes según determinada propiedad, con lo que se emplean subconjuntos o partes del conjunto conjuntos total de tales unidades. Ejemplo, cuando se incluye la variable sexo y se codifica masculino como 1 y femenino como 2. En el ejemplo tenemos aquí en la imagen escalas nominales, que serían el género, como dijimos, masculino o femenino, que también le podemos poner MF, estado civil, que es soltero, casado, divorciado, viudo, y les podemos dar una numeración para poderlos clasificar. Escala ordinal. Surge a partir de la operación de ordenamiento. En esta escala se habla de primero, segundo y tercero. Los valores de la escala representan categorías o grupos de pertenencia con cierto orden, pero no siempre una cantidad medible. Ejemplo, el grado de estudios que podría ser, o el nivel socioeconómico, ¿sí? Y aquí tenemos en la imagen la escala, el ejemplo de escala ordinal, por ejemplo, nivel de instrucción, ¿sí? Y le podemos dar un número para clasificarles. Tenemos preescolar, educación básica, media y superior. Escala de intervalos. Esta escala representa magnitudes con la propiedad de igualdad de la distancia entre puntos de escala de la misma amplitud. Así puede establecerse orden entre sus valores y hacer comparaciones de igualdad. Ejemplo, escalas de temperatura. Recuerden que las escalas de temperatura, dependiendo de la que sea Fahrenheit o Celsius, nos va indicando los diferentes grados, que serían, no sé, por ejemplo, 20.1, 25, 25.2, 25.8 y así sucesivamente. Escala de razón. Tiene las mismas propiedades que la escala de intervalos y además posee el cero absoluto. Aquí el valor cero no es arbitrario, pues representa la ausencia total de la magnitud que se está midiendo. Ejemplo, altura, peso o ingreso, ¿sí? En algunas medidas decimos que el cero no importa, pero en otras sí es importante. Por ejemplo, aquí cuando hablamos, por ejemplo, en temperatura, cuando hablamos de 0 grados centígrados, implica que ya estamos hablando de una temperatura que está en temperatura de congelación, y de ahí para abajo hay menos 2 grados, menos 4 y así sucesivamente. Y entonces eso implica que la temperatura está descendiendo, ¿sí? Entonces, por eso este tipo de escala, pues el cero sí tiene un valor. Y aquí están algunos ejemplos que son longitud, peso, estatura, volumen, tiempo, ingreso, densidad. Por ejemplo, decir volumen cero quiere decir que no hay volumen. Índices, tasas y proporciones. Los índices son números relativos que expresan el valor de una cierta cantidad al compararla con otra análoga, que se ha tomado con base igual a 100, donde en esta relación el numerador es diferente del denominador e indica la cantidad de personas que del numerador hay por cada 100 del denominador. Ejemplo, si afirma que el índice de personas que no hacen ejercicio en cierta población es igual a 0.79, debe entenderse que de cada 70, que quiere decir que 79 personas son las que no hacen ejercicio de 100 personas, ¿sí? Las tasas son cocientes entre cantidades de la misma naturaleza que miden el riesgo al que se encuentra expuesto un grupo de habitantes de una población a que le ocurre un hecho determinado. Es decir, las tasas son índices que permiten efectuar comparaciones en el tiempo y en el espacio. Ejemplo, la frecuencia con que aparece cierta enfermedad dentro de una población
dada como cada 3 segundos, como por ejemplo, cada 3 segundos muere una persona de cáncer, ¿sí? Entonces, en esta parte, lo interesante es que lo que nos ayuda a ver el comportamiento de la población es el tiempo, ¿sí? El factor tiempo nos da la relación de qué es lo que está sucediendo. Una proporción. Es una relación que indica la fracción que representa en un conjunto una de sus partes componentes y se denomina porcentaje a la proporción expresada en forma de tanto por ciento del total. Por ejemplo, si una población de estudio de 500 individuos, 200 de ellos cumplen con una característica estudiada, se habla de que 20 entre 500 es igual a 0.40 o el 40% de esas personas tienen la característica que estamos estudiando, ¿sí? Entonces nada más nos representa el porcentaje de lo que estemos estudiando. Asociación estadística y asociación causal. Asociación estadística. Cuantifica la relación existente entre variables independientes y dependientes. Por ejemplo, la exposición a factores de riesgo y otra el efecto a enfermedades. Para valorar la asociación y que ésta no deberá al azar. Para valorar la asociación y que ésta no se pueda dar al azar, se determina si existen asociaciones estadísticas a través de la prueba estadística conocida como chi cuadrada. Esto es ver el comportamiento de esta población, pero ya con variables bien detalladas que no tendrían que ver con una situación al azar, ¿sí? Y entonces podemos estudiar con algo que se llama chi cuadrada, que es una prueba que tiene algo que se llaman hipótesis de aceptación y de rechazo para ver si efectivamente el comportamiento que está teniendo nuestra muestra se puede aceptar o no. Para conocer la magnitud cuantitativa de la fuerza de asociación se utilizan las siguientes medidas. El riesgo relativo. Estima la frecuencia del efecto en el grupo expuesto en relación al del no expuesto. Es decir, estima la magnitud del efecto en los expuestos a un factor de riesgo en relación con los no expuestos. Indica el número de veces que es más probable que una enfermedad se desarrolle en el grupo de expuestos en relación con el grupo de no expuestos. El riesgo atribuible es el riesgo de tener el efecto de los expuestos que se debe a exposición. Se calcula restando el riesgo de los expuestos, el de los no expuestos, y hay unas fórmulas para poder sacar, por ejemplo, el RR, ¿sí? Que estamos viendo aquí, ¿sí? Y para ver cómo se está comportando la población ante cierta enfermedad. Asociación causal. Se refiere a que el asociar dos eventos al alterar su frecuencia o calidad de uno, se consigue una alteración de la frecuencia y calidad del otro. Por ejemplo, el hábito de fumar y el cáncer de pulmón. Sí, lo tenemos relacionado prácticamente que a las personas que fuman les puede dar cáncer de pulmón. Se denomina asociación causal cuando se han cumplido los criterios de causalidad que son consistencia, fuerza, secuencia temporal, especificidad, plausibilidad biológica, relación dosis-respuesta y reversibilidad. Se define como causa a todo acontecimiento, condición o característica que juega un papel esencial en producir un efecto, como por ejemplo una enfermedad. Existen causa componente, que es la causa que contribuye a formar un conglomerado que constituirá una causa suficiente. Causa suficiente si el factor causa está presente, el efecto enfermedad siempre va a ocurrir. Causa necesaria, si el factor causa está ausente, el efecto enfermedad no va a ocurrir. Con esto terminamos y tienen que hacer el cuestionario 2, que lo obtienen del documento que está en la plataforma. Resuelven la actividad 2, que es ver este video, contestar las preguntas, y una vez que contesten el documento o el cuestionario y la actividad, lo guardan en formato PDF y lo suben a la plataforma de Brightspace para que tengan la evaluación del día de hoy.